El día, el día de hoy vamos a ver el tema número 2. El capítulo se llama Razones trigonométricas de ángulos agudos. Muy bien, tenemos que recordar qué son razones trigonométricas. Las razones trigonométricas están dadas por una división. Si es una relación que tienen todos los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, debo recordarme cuáles eran los lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Cuáles eran los elementos de un triángulo rectángulo. Entonces, tengo el cateto opuesto, tengo también el cateto adyacente y tengo una hipotenusa. Esto de opuesto y de adyacente va a depender mucho de qué cosa, del ángulo. ¿Ya? Entonces tengo que acordarme cuáles eran las razones trigonométricas. Eran 6. Y te las presento aquí para que te recuerdes. Estaba el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces tienes que acordarte muy bien cómo era esto del seno, del coseno, la tangente, de las 6 razones trigonométricas. ¿Te acuerdas que te había enseñado una manera para que esto sea más fácil, ¿no? Puede ser aplicando SOHCAHTOA. Ya, primero te fijabas en esta parte de acá, ¿no? Entre los tres primeros, el seno, el coseno y la tangente. Y ponías las mayúsculas. Del seno, S. Del coseno, C. Y de la tangente, T. Entonces, como la palabra era SOHCAHTOA, tú lo único que tienes que era completar, ¿no? Acá era la O, SO. Acá era la A. Y acá tendrías que poner O. Y en estos de acá, fíjate que acá te ha quedado como una especie de fracción. Entonces, en los que no había nada, simplemente se ponía H. ¿Por qué? Porque la H es muda, ¿no? Entonces, está ahí. Fíjate, se ha formado la palabra SOHCAHTOA. Y de acá tú podías identificar el seno, acá igual, a opuesto sobre hipotenusa. Y ahí lo tienes, ¿ves? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo mismo en el coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y en la tangente, opuesto sobre adyacente. Ahora, si te fijas, estas tres que están al otro lado del cuadro son lo mismo, solo que al revés, ¿no? Entonces, fíjate, del cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Sería esta, ¿no? Al revés. Entonces, tú podrías identificar acá que del seno, su cosecante, simplemente es igual hipotenusa sobre opuesto. ¿Qué más? Del coseno, secante, ¿no? Este de acá. Entonces, identificas que el secante es hipotenusa sobre adyacente. Y de la tangente, su opuesto sería la cotangente, que sería nada más que adyacente sobre opuesto. Entonces, tú tienes que acordarte de estas 6 razones trigonométricas porque las vamos a utilizar bastante. Como te había dicho, en el triángulo rectángulo depende bastante los catetos de la ubicación de sus ángulos, ¿no? Entonces, si tú, mira, acá tienes teta, ¿cuál será el cateto opuesto? El que está al frente. El opuesto de teta es A. Entonces, para este caso, ¿sí? Para teta, el cateto opuesto es A. Este vendría a ser el cateto opuesto. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? B. Cateto adyacente. Y C sería simplemente la hipotenusa. ¿Cómo sería para alfa? Bueno, para alfa sería al revés, ¿no? Sería más o menos así, para alfa. ¿Cuál sería el opuesto? El opuesto sería B. Entonces, para alfa, B sería el cateto opuesto. ¿Cuál sería su adyacente? Este de acá. Y la hipotenusa sigue siendo la misma. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de la ubicación de estos ángulos. ¿Sí? La ubicación de los ángulos va a decirte cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Bien, vamos a recordarnos una propiedad o dos propiedades importantes de las razones trigonométricas recíprocas. ¿Cuáles eran? Entonces, si tú te acuerdas si tú te acuerdas, hace un momento vimos las 6 razones trigonométricas, ¿no? Que una era lo contrario de la otra. Entonces acá te la estoy presentando de una manera más ilustrativa, ¿no? Del seno, ¿cuál es el recíproco? O sea, ¿cuál es el que está al revés? El cosecante, ahí está.
Del coseno, ¿cuál es? Secante. De la tangente, la cotangente. Entonces, a esas razones que son opuestas entre sí, se les conoce con el nombre de recíprocos. Esto acuérdate. Y para estas hay una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Me dice que el producto de estas dos razones es igual a 1 siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Entonces, mira, tú acá te das cuenta que seno por cosecante, que son recíprocas, y que además tienen el mismo ángulo. Entonces el producto de estas dos razones trigonométricas, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 1. Si tú quieres hallar cada una de estas razones trigonométricas, solamente pasaría dividiendo, ¿no? Porque acá está multiplicando. Entonces, para el seno, simplemente sería 1 entre cosecante, y para la cosecante sería 1 entre el seno. Pero ¿cuál es lo importante? ¿Qué es lo que tienes que acordarte siempre? Tienes que acordarte esto de acá. El producto de dos razones trigonométricas que son recíprocas y que además de eso el ángulo es igual, la respuesta, el resultado es 1. Entonces lo mismo pasa con las otras razones, ¿no? Coseno y secante es lo mismo, te va a dar igual a 1 siempre y cuando el ángulo sea igual. Y en la tangente y la cotangente también. ¿Listo? Entonces eso sería las razones trigonométricas recíprocas, propiedad. Muy importante, ¿ya? Y la siguiente propiedad que tenemos que acordarnos es de ángulos complementarios. Acá tienes que saber o tienes que recordarte qué significa complementarios. Que la suma de dos ángulos era igual a 90. Entonces, si tengo esto en mente, ahora lo que tengo que analizar es cuáles son las razones trigonométricas complementarias o la corrazón de cada una de las razones trigonométricas. Es algo diferente a las recíprocas, ¿sí? Entonces tienes que recordarte del seno, su corrazón o su complementaria sería el coseno. De la tangente, su corrazón sería la cotangente. Y de la secante, su corrazón sería la secante. Entonces, esta es una propiedad que sí o sí se usa bastante, ¿ya? Si tú quieres hallar el seno de un ángulo, pero tienes un coseno, ¿qué tendrías que hacer? Muy bien, al ángulo de 90 le restas el ángulo, ¿no? Entonces, más o menos esto es así. Por ejemplo, yo te pongo como ejemplo. Si dices tú que tienes el seno de 30, ¿a qué sería igual esto? Sería igual al coseno de qué cosa. Mira, según lo que dice acá, es 90 menos teta, pero teta es 30, entonces sería 90 menos 30. O sea, ¿qué te da igual esto? Te da igual a el coseno de 60. Entonces, mira, el seno de 30 es igual al coseno de 60. Y lo que había dicho hace un momento, complementarios. ¿Qué significaba complementarios? Que la suma de los dos ángulos tiene que ser 90. Entonces, mira, 30 más 60, ¿cuánto te da? 90. Entonces, de eso se trata los ángulos complementarios, ¿no? Las razones trigonométricas de ángulos complementarios. La suma de estos dos tiene que darte 90. Ahora, mayormente esto lo podemos expresar así, ¿no? Tú tienes las 6 razones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, habíamos visto que los recíprocos eran los que estaban a los extremos, ¿no? Los que son iguales, pero son al revés. Entonces, en el caso de corrazones, simplemente tú agrupas así. Entonces, el rojito significa corrazón, ¿ya? Acuérdate, corrazón. Ese es el rojito. Y el verde sería recíprocos. ¿Cómo eran recíprocos? El final, acá, este coseno con la secante y esta tangente con la cotangente. A eso se le llama recíprocos. ¿Listo? Entonces acuérdate de eso. Te estoy dando más o menos cómo puedes recordar, ¿no? Cómo es la corrazón y cómo es el recíproco. En la corrazón, los ángulos tienen que sumar 90. Y en el recíproco, los ángulos tienen que ser iguales.
Y para terminar tenemos que acordarnos de los triángulos rectángulos notables. Entonces te voy a presentar cuatro que vamos a utilizar sí o sí este año. El primero y muy conocido de 30-60, ¿sí? Fíjate muy bien de la distribución de sus catetos y de su hipotenusa y de sus ángulos. ¿Sí? Al frente de 30 está A, miren en este caso. Al frente de 60 está A raíz de 3. Y en la hipotenusa está 2A. Lo mismo va a pasar para este triángulo de acá, este triángulo de acá y este de acá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprenderte tú? Tienes que aprenderte los lados, ¿no? La hipotenusa y el cateto. La hipotenusa y los catetos de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a resolver ejercicios. Bien, vamos con la resolución de ejercicios. Vamos con el problema número 2. En este caso me dice si el coseno de x es igual a 5 treceavos y me dice que x es agudo, haya m, que es igual a 4 por cotangente de x más cosecante de x. Entonces, en estos problemas de triángulos, siempre tienes que dibujarte un triángulo, porque eso te va a ayudar a ubicar la hipotenusa, a ubicar los catetos, ¿ya? Entonces, mira, vamos a dibujar el triángulo, es un triángulo rectángulo, obviamente, más o menos, así, ¿no? Ya está. Entonces, ahí está el triángulo rectángulo. Entonces, mira, si tú dices x es agudo, x vendría a ser el ángulo. Tú puedes colocarlo en cualquiera de los dos vértices de tu triángulo. Yo lo voy a colocar acá. Ahí sería x. Me dice que el coseno de x es 5 treceavos. ¿A qué era igual coseno? ¿A qué era igual el coseno? El coseno era igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esto te dice por dato que vale 5 treceavos. Entonces solamente nos queda reemplazar. ¿Cuál será el cateto adyacente de x? ¿Y cuál será la hipotenusa? La hipotenusa es el de acá y eso vale 13. Muy bien. Como te dice que ahí es cotangente y cosecante, vas a necesitar calcular este lado de acá. Y a ese lado yo le voy a poner y. Entonces yo puedo calcular el valor de y, ¿cierto? ¿Cómo sería el valor de y? El valor de y, Pitágoras, ¿no? Utilizaría Pitágoras. Entonces me dice Pitágoras que 13 al cuadrado debe ser igual a 5 al cuadrado más y al cuadrado. Esto va a ser igual a qué cosas. 13 al cuadrado es 169. Es igual a 25 más y al cuadrado. Pasaría restando y te queda 144 es igual a y al cuadrado. Por tanto, y vale 12. Ya encontraste el valor de y. Entonces ahora simplemente podemos reemplazar en lo que nos está preguntando, ¿no? Creo que nos va a faltar espacio. Entonces, vamos a crear una nueva. Y simplemente nos queda hallar el valor de m. Y m es igual a 4. Acá dice que es cotangente de x más cosecante de x. ¿Sí? Listo. Acuérdate que y valía 12, ¿cierto? Y valía 12. Entonces, reemplazamos m será igual a que a 4 por cotangente de x. Cotangente de x será, te voy a poner el triangulito que habíamos hecho. Y entonces, si viéramos nuestro triángulo, ya habíamos hallado que vale 12. Entonces, seguimos con el cálculo, ¿no? Más o menos nos queda, aquí está, que m es igual a cotangente de x. ¿Qué cosa era cotangente? Era adyacente sobre opuesto. Entonces, ¿cuál es el adyacente? 5 sobre 12. Más cosecante. ¿Qué cosa era cosecante? Era hipotenusa sobre opuesto. O sea, 13 sobre 12. Listo, continúo resolviendo. M es igual a 4. Dentro del paréntesis, una fracción homogénea, 12, 5 más 13, 18. Puedo simplificar, ¿no? El 4 y el 12. Cuarta 1, cuarta 3. Entonces me queda que M es igual a 18 entre 3, 6. Entonces listo, mi respuesta será M vale 6.
Bien, vamos ahora con el problema número 3. En el problema número 3 me dice que calcule m otra vez, pero en este caso m es una fracción con una raíz. Ahora si analizas, coseno de alfa es 53 sobre 28. Y en la parte donde te está diciéndote que hay ese m, por ejemplo esto de acá, secante. Y secante y coseno, ¿qué cosa eran? Eran recíprocos. Bien, entonces si eran recíprocos, tú sabías que había una propiedad que la multiplicación de los recíprocos, cuando el ángulo era igual, y si te fijas, acá vale alfa y acá también vale alfa, simplemente se reducía a esto, ¿no? Coseno de alfa por secante de alfa tendría que ser igual a 1. Entonces, si tú quieres hallar secante, ¿a qué sería igual? Secante de alfa sería igual a 1 sobre el coseno de alfa. Listo. Entonces eso lo puedo reemplazar ahí, ¿no? En vez de poner secante de alfa, ¿qué pongo? Coseno de alfa. Y como ya tengo esto, simplemente ahí. Entonces vamos a hacer eso. M es igual, acá te va a quedar 1 sobre raíz. En vez de poner secante, pongo 1 sobre coseno de alfa. Entonces sería 1 sobre el coseno de alfa. Y acá sería más 1. Listo. Ahora, 1 sobre el coseno de alfa, ¿qué cosa sería? Es el inverso, ¿no? Entonces, si coseno de alfa vale 53 sobre 28, ¿cuánto sería secante de alfa? 28 sobre 53. Entonces, queda 1 sobre la raíz de 28 sobre 53 más 1. Listo, ahora sí esto lo tengo que operar, ¿no? En esta parte de acá sería fracción. ¿Cómo sumaría esa fracción? 28 sobre 53. Puede hacerlo con carita feliz. Entonces, como tú ya sabes, vamos a hacerlo de frente. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar 1 arriba y acá te va a quedar la raíz de cuánto. 53 más 28. Ya, te va a quedar entonces 81 sobre 53. Listo, entonces, fíjate, acá puedes aplicar doble C, ¿no? Este con el de acá y este con el de acá. Tú ya sabes que cuando hay un número solo es como si estuviese con 1. Entonces acá te va a quedar que esto es igual a la raíz de 53 sobre 81, ¿no? Te va a quedar algo así. Raíz de 53 no tiene, pero raíz de 81 sí. Entonces en el numerador te queda 53 y en el denominador te queda 9. Entonces la respuesta al problema es raíz de 53 sobre 9. Bien, vamos ahora con el problema número 4. En el problema número 4 me dice haya cotangente de x más 10. Pero me da dos datos, ¿no? Tangente de alfa es igual a tangente de 6. Y es igual a 1. Si tú te recuerdas, esta propiedad acá tendría que ser recíprocos. Y tangente no son recíprocos. Pero el tangente de 6 tú lo puedes escribir como cotangente. ¿Cómo sería eso? Sería simplemente tangente de alfa por, ya no sería tangente, no sería cotangente. ¿De qué ángulo? Si lo estoy cambiando, sería de 84. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que 84 más 6 es igual a 90. Y a eso se llamaba complementario, ¿no? Entonces acá tú deduces que como este ángulo y este ángulo, que diga que como estas dos razones trigonométricas están multiplicándose y te da 1, quiere decir que alfa tiene que valer 84. Entonces ya encontraste el valor de alfa. Alfa es igual a 84. ¿Sí? Ahora, ¿qué te falta encontrar? Te falta encontrar x. Y si te das cuenta del dato, te dice que secante, vamos a decir, secante de 26 menos x es igual a cosecante de alfa. Y acá también tú te das cuenta que esto es propiedad de complementario. Eso quiere decir que la suma de los dos tiene que darme 90.
Simplemente será 26 menos x más alfa tiene que ser 90. ¿Cuánto vale alfa? 84, entonces lo reemplazo. 26 menos x más 84 es igual a 90. El x pasaría para el otro lado. 26 más 84 sale 110. ¿Sí? 110 menos 90. Entonces te queda que x es igual a 20. Ahora reemplazamos en lo que nos está preguntando, ¿no? Lo principal, cotangente de x más 10. Tienes que hallar entonces cotangente de x más 10. Pero x vale 20, entonces eso se termina traduciendo en cotangente de 20 más 10, cotangente de 30. Entonces tú tienes que revisar ahora el triángulo notable de 30 grados y 60. Entonces si tú revisas, vas a tener que, si este de acá es 30, el que está al frente es k y el que está acá se le llama k raíz de 3, ¿no? Y la hipotenusa sería 2k. Entonces, ¿a qué sería igual la cotangente? La cotangente sería igual a el adyacente sobre el opuesto. El adyacente sobre el opuesto. Entonces, simplemente sería k raíz de 3 sobre k. Se simplifican las k. ¿Cuánto te sale? La respuesta debe ser raíz de 3. Continuamos con el problema 7. En este caso me dice del gráfico tenemos que hallar r. ¿Ya? Y r es el radio de la circunferencia. Entonces fíjate, si tú completas, esto de acá es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Tú trazas una línea para abajo, ¿qué se va a formar? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Entonces, eh, para hacerlo más derechito, lo que podríamos hacer es esto de acá, ¿no? De acá hasta ahí se ha formado un triángulo rectángulo de 37. ¿Listo? Y ahora, ¿cuánto valdría esta partecita de acá? Esta partecita de acá valdría R y esta partecita de acá valdría R. Te dice que AB vale 4 centímetros. Entonces, esta porción de acá sería 4. ¿Sí? Entonces, a ver, mira, traducido. Podemos anotar los datos acá. Sería que AO, o bueno, el triángulo, lo podríamos dibujar así un poquito más grande. Y estoy dibujando todo el triángulo rectángulo, ¿no? Esta parte de acá, la hipotenusa, sería 4 más R. El radio de este sería R, que es el que está al frente de 37. ¿Listo? Entonces tú ya puedes hallar a partir de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, tienes 37, tienes el opuesto y tienes la hipotenusa. Entonces, el seno de 37, tú sabes cuánto vale. El seno de 37 es igual a 3 quintos. Y si miras el gráfico, tú puedes sacar también el seno de ahí. O sea, sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo, ahí está. Entonces, vamos a reemplazar, ¿no? ¿Cuál sería el opuesto? Sería R. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Sería 4 más R. Entonces, esto de acá ya está fácil de resolver. Pasaría a multiplicarse de manera cruzada, ¿no? Entonces va a quedar 12 más 3R es igual a 5R. El 3R pasaría restando y te va a quedar que 12 es igual a 2R. Por tanto, R debe ser igual a 6 centímetros, ¿no? Entonces, R vale 6. Ya, en el caso del problema 10, me dice un niño juega fútbol dentro de su casa y atasca la pelota en una esquina puntiaguda. Ya, tenemos ahí la esquina. Calcula el radio de dicha pelota. T y Q son puntos de tangencia. Entonces, lo que tú podrías hacer, mira, si tienes ese ángulo de 16 y justo la pelota está en el medio, trazar una línea recta, ¿no? ¿Desde dónde? Desde el punto E hasta donde está el centro de la pelota.
¿Y para qué has hecho eso? Para que, mira, de acá hasta el punto Q, ¿qué se ha hecho? Un triángulo, ¿no? De hasta aquí. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Como este era 16, ya no va a valer 16 el ángulo. Cada puertecita valdrá 8. Entonces, más o menos te va a quedar algo así, ¿no? Vamos a tratar de dibujarlo. Te va a quedar, acá tienes la pelota, ¿no? Eso era 16, ¿no? Pero como lo has partido a la mitad, simplemente te está quedando un triángulo rectángulo así. Ya, entonces dibujamos el triángulo. El triángulo más o menos nos va a quedar así, ¿no? El que está partido ya a la mitad. Los 16 grados lo hemos partido a la mitad. Y este ángulo va a terminar resultando de 8 grados. Esta partecita de acá va a ser el radio de la pelota. Y esta parte de acá va a ser 28 centímetros, ¿no? Entonces hay un triángulo que es de 8,82. Si te recuerdas más o menos cómo era, ese me decía que al frente de 8 estaba acá, al frente de 82 estaba 7K y en la hipotenusa era 5 raíz de 2K. Ese sería el triángulo de 8,82, ¿ya? Muy bien, entonces yo de acá, ¿qué cosa puedo despejar, no? Estos dos. 28 es igual a 7K. Por tanto, K, ¿cuánto vale? 4. Si K vale 4, ¿qué es lo que me está preguntando? Calcule el radio. Entonces, mira, tú te das cuenta acá de frente que R debe ser igual a K. Entonces, si R es igual a K, R debe ser 4. Y esa debe ser la respuesta.